Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo II, puesto que su día está próximo en el calendario litúrgico moderno. Hay muchas personas que han notado que en los círculos tradicionalistas no hay una veneración a la santidad de Juan Pablo II. Y aquí vamos a ver por qué es esto. A pesar de que el Papa Juan Pablo II defendió ciertas cuestiones de la fe, y valdría la pena preguntarse si realmente fue un buen Papa, si nos llevó por buen camino. Es uno de los pontificados más largos en la historia de la Iglesia, casi 27 años. Y fue el pontificado que le dio plataforma para lanzar de una y por todas la revolución que lleva a cabo el Papa Francisco, planificada, por supuesto, por sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI. Si bien posee ciertos puntos positivos el pontificado de Juan Pablo II, como su oposición a relajar las exigencias del celibato de los sacerdotes, reafirmó la doctrina católica de que la mujer no puede ser ordenada sacerdote y también se opuso a dar la comunión a divorciados vueltos a casar, también hay que destacar lo siguiente. Entre los primeros episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana en 1983. Visitó a una sinagoga en 1986. La Jornada Mundial de la Oración por la Paz, Asís, en 1986. Juan Pablo II le dio reconocimiento a teólogos en su día sancionados o cuestionados por sus posiciones aperturistas, modernistas, creándolos cardenales, como es el caso de Hans Urs von Balthasar, Henry Lubac, Yves Congar y Walter Kasper, entre otros, a quien puso este último al frente de la acción ecuménica de la Iglesia. Como dice el señor Miguel Ángel Llanes en uno de sus artículos de la página Adelante la Fe, y cito: si Juan XXIII fue el causante de la tormenta y Pablo VI el que la ejecutó, Juan Pablo II ha sido el Papa bajo cuyo mandato se ha implantado el Vaticano II y bajo cuyo pontificado las estadísticas de la Iglesia a todos los niveles, vocaciones y herejías han llegado a su máxima expresión de negatividad. Cierro cita. Para aquellos que no están ubicados en los sucesos o que son fan de Juan Pablo II, es bueno recordarles que en el pontificado de Juan Pablo II los encuentros ecuménicos se destapan a todo dar. Modernistas, como todos los papas post-concilio Vaticano II, se saltan a la torera toda continuidad con sus predecesores, haciendo ver que se está formando una nueva mentalidad católica o más bien una nueva iglesia. Como dice el señor Miguel Ángel Llanes, antes citado, y cito de nuevo, Pío XI en su encíclica Mortalium Animus hablaba en referencia a este tipo de encuentros sin ambajes, de que no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingenio y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Y advertía que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. El encuentro de Asís no es, pues, un detalle, una anécdota, como los Juan Pablo Latras suelen repetir para pasar de puntillas por él, sino que es un acto de extrema gravedad.
un encuentro que se aparta totalmente de la religión revelada por Dios, es decir, un auténtico acto de apostasía y escándalo público. La jornada de Asís, luego repetida por Benedicto XVI, dicho sea de paso, fue un resumen según un brillante análisis de sí, sí, no, no, otros que escriben para adelante la fe. Y dice, primero, es una ofensa a Dios. Segundo, una negación de la necesidad universal de la redención. Tercero, una injusticia y una falta de caridad hacia los infieles. Cuarto, un peligro y un escándalo para los católicos. Y quinto, una infidelidad que traiciona la misión de la Iglesia y de San Pedro. Cierro cita. Fue en el pontificado de Juan Pablo II que se firma el convenio de declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación con luteranos. Fue cuando se extendió con mayor fuerza la comunión en la mano, la desacralización de la Eucaristía en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que puso tan de moda, cuando también se puso de moda echar a un lado el tabernáculo en las parroquias. Después de todo, él permitió en Asís que se colocara encima del tabernáculo a Budas y que otros herejes ocuparan las iglesias en Asís para que rindieran culto a sus deidades, o sea, a los demonios. Le dio la comunión a herejes como a Roger Taizé. Fue cuando en su pontificado se diseminó con gran energía la teología de la liberación en las Américas, a pesar de que él decía que se le oponía, pero no hicieron nada para frenar esto. Fue en su pontificado que se instituyó la fábrica de santos. Es verdad que Pablo VI fue el que inició esto en 1969 con la simplificación del proceso, pero Juan Pablo II lo completó en 1983. Juan Pablo II beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores en los últimos 5 siglos. Este papa no se limitó a reducir de 4 a 2 la cantidad de milagros exigidos, o sea, 2 para la beatificación y 2 para la canonización, sino que la misión tradicional del promotor fidei se ha eliminado a todos los efectos, con lo que ya no hay un proceso con 2 partes verdaderamente enfrentadas en la congregación para las causas de los santos. Fue él el que alteró la secuencia de los misterios del Santo Rosario, adaptando reflexiones de estos misterios de los escritos de María Valtorta. Juan Pablo II erigió al Opus Dei como una prelatura personal. De esta manera les da su apoyo al pluralismo que estos, a su vez, apoyan tan vehementemente, en contradicción a los papas anteriores al Segundo Concilio del Vaticano. Fue con su pontificado cuando el número de homosexuales entre el clero creció abismalmente junto con el número de abusos de menores sin realmente poner ninguna disciplina. Fue cuando la persecución a la misa tradicional fue más férrea, llegando al punto de que, como no pudieron erradicarla, ya que tenía un defensor muy vocal que la defendía, Monseñor Lefebvre, pues no les quedó más remedio que crear la Comisión Ecclesia Dei. Trajo de nuevo a la luz los escritos de Sor Faustina, escritos puestos en el índice de libros prohibidos, y devoción rechazada por el Papa Pío XII, pues éste no quería más copias de devociones que ya estaban establecidas, como era esta, que viene previamente de la devoción de la hermana Sor María Marta Chambon. Esta oración es similar a la corona de la Divina Misericordia, solo que la diferencia es que aquí se mencionan las llagas de nuestro Señor.
Además, hasta el día de hoy no se tienen pruebas de que haya sido una manifestación sobrenatural la que experimentaba Sor Faustina, y sin embargo la aparición de la devoción tiene un día de fiesta y algunos la refieren como de rango sacramental. Fue Juan Pablo II proclamado venerable por su sucesor Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del 2011, Domingo de la Divina Misericordia, y fue canonizado por el Papa Francisco este 2014, otra vez en un día que era Domingo de la Divina Misericordia. Muchos dirán, pero ¿qué dices? Es infalible su canonización. Realmente lo es. Vamos a ver qué nos dice este erudito, el profesor Roberto de Mattei. Y cito: para el papolador, el Papa no es el vicario de Cristo en la tierra, que tiene el deber de transmitir la doctrina que ha recibido, sino un sucesor de Cristo que perfecciona la doctrina de sus predecesores, adaptándola al cambio de los tiempos. La doctrina del Evangelio está en perpetua evolución porque coincide con el magisterio del pontífice reinante. El magisterio, entre comillas, vivo, sustituye al magisterio perenne expresado por la enseñanza pastoral que cambia diariamente y tiene su regula fidei, regla de fe, en el sujeto de la autoridad y no en el objeto de la verdad transmitida. Una consecuencia de la papolatría es el pretexto de canonizar a todos y cada uno de los papas del pasado para que retroactivamente se, entre comillas, infalibilice cada palabra suya, cada acto de gobierno. Sin embargo, esto concierne solo a los papas posteriores al Concilio Vaticano II y no a los que precedieron a ese concilio. En este punto surge la pregunta: la época dorada de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, es la Edad Media, y sin embargo los únicos papas medievales canonizados por la Iglesia son Gregorio VII y Celestino V. También habría que incluir a León IX. En los siglos XII y XIII hubo grandes papas, pero ninguno de ellos fue canonizado. Durante 700 años, entre los siglos XIV y XX, solo fueron canonizados San Pío V y San Pío X. ¿Todos los demás eran papas indignos y pecadores? Ciertamente no, pero el heroísmo en el gobierno de la Iglesia es una excepción, no la regla. Y si todos los papas fueran santos, entonces nadie es santo. La santidad es una excepción tal que pierde sentido cuando se convierte en regla. ¿Cómo podrían haber sido canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II? Sus fracasos sistemáticos en el nombramiento de obispos fueron monstruosos. ¿Cómo puede Francisco atreverse a beatificar y ahora a canonizar a Pablo VI, uno de los peores papas de la historia, cuyas nominaciones en todo el mundo y en los Estados Unidos lograron hacer que lo malo fuera realmente horrible? La Iglesia había canonizado exactamente a 2 papas en un periodo de 700 años. En los últimos años ha canonizado a 3 papas en un periodo de poco más de 50 años. Medio siglo que coincide mágicamente con la preparación, ejecución y las secuelas del más mágico de todos los concilios, el Vaticano II. Debe ser ese efecto de nuevo Pentecostés, entre comillas. Si esto no es suficiente para convertir a alguien, es un cínico. No estoy seguro de qué sería. Cierro cita.
Y por último, la pregunta que se hizo el señor Miguel Ángel Yáñez en su artículo mencionado antes de Adelante la Fe, que dice: ¿cómo es posible que un papa, a la vez que se aparta por completo de la revelación, cumpla con su obligación suprema de Estado de custodiar la fe? Sencillamente imposible de conciliar, y es pues ridículo, auténtica ceguera espiritual, el que haya gente que critique a Francisco y habla de que Juan Pablo II era un santazo. Ignoro si estos papas estarán en el cielo o no, pero de lo que sí estoy seguro es que no han sido ningún modelo en el cumplimiento de sus obligaciones de Estado, sino muy al contrario, han sido los máximos responsables de la hecatombe que vivimos desde hace 50 años por acción, omisión, complicidad y o negligencia en el ejercicio de su cargo. Y al que a eso lo quieran llamar santidad, ya es en sí mismo otro elemento de crisis de la Iglesia, proponer modelos que no lo son. Cierro cita. Bueno, en este artículo, como se habrán dado cuenta, él se refería a todos los papas, pero yo agarré este pedacito para aplicarlo específicamente a Juan Pablo II. Con todo lo dicho anteriormente, no queremos decir que el Papa no pueda haber llegado al cielo, como dice él. Solo Dios sabe, pero sí podemos decir por las acciones que no es ejemplo de santidad, pues la santidad de alguien tiene que servirnos de ejemplo para saber defender y vivir virtuosamente, heroicamente la fe sin compromisos. Muchos dirán, pero ¿no ven cómo sufrió este hombre hasta el final? Él no renunció. Bueno, muy bien, pero puede ser que ese sufrimiento fue parte del pago por sus faltas y Dios en su infinito amor se lo otorgó. Lo que se pretende hacer con este video es que la gente reaccione, que despierten a aquellos que están dormidos, que piensan que todo va bien en la iglesia y que lo que diga el Papa y se invente está bien, porque es lo que él dice y que no va a traer consecuencias para las almas, porque es lo que dice el Papa. Si no hay un reconocimiento de la verdad, de los errores, de lo que nos llevaron a esos errores, nunca se podrán dar los pasos pertinentes para la restauración de la fe. Dicen algunos que el padre Pío le vaticinó a Juan Pablo II que sería papa. Sí, puede ser, pero no le dijo qué clase de papa. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. By the end of this decade, we will live under the first one-world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. The idea of cooperation of religions has been wholly implanted. The new world order, the new global spirituality, and the new global ethic are already taking flesh and bones. Nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Y por último, aquellas personas que van a dejar comentarios, por favor que no sean comentarios ni de maldición,
ni de insultos, ni llenos de rabia, porque no los vamos a publicar. Lo dicho aquí, lo mostrado aquí son hechos que hablan por sí solos. Están respaldados por las enseñanzas de siempre de la Iglesia, en contraposición a lo que nos han enseñado estos papas modernos. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.